Bienvenidos al lado maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Continuamos con este Unus, la batalla del sitio de... ya no me acuerdo. Del sitio de Sagunto, si mal no recuerdo. A ver, tengo que hacer memoria, ¿vale? Porque ya no me da para más la... Sí, el sitio de Sagunto, efectivamente. Muy bien, pues venga, un poquito de recordatorio del vídeo anterior que, bueno, las tropas cartaginesas llegaron hasta la puerta, ya están en escalada, así que en este turno se autoactivan, con lo cual no hace falta activarlas y ya podrán situarse aquí. Y ya veremos qué es lo que ocurre al situarse aquí, ¿vale? Ya veréis cómo funciona. Y por lo demás, bueno, pues los onagros, yo creo que una buena solución sería ya empezar a moverlos para intentar hacer más daño, porque solo con 2 dadetes pues es complicado hacer daño. Entonces, moviéndole un espacio más, yo creo que ya lanzarían 4 dados y ya la cosa cambiaría bastante. Bien, pues venga, vamos entonces a ello, vamos a ir al lío. También, bueno, comentaros, hubo bajas por parte de ambos bandos. El romano perdió a unos infantes celtíberos y los cartagineses perdieron a los infantes lusitanos 2 unidades, ¿vale? Muy bien, pues vamos allá, vamos a ver qué es lo que hace el cartaginés, que lo tiene sumamente complicado. Está muy difícil, ¿eh? Vamos a tener que utilizar este de aquí. Vamos a tener que utilizar este de aquí. Puedes activar todas tus unidades. ¿Por qué? Porque aquí puedes activar todas las unidades montadas, pero es que no tenemos nada más. No tenemos nada más. Vamos a tener que usar esta de aquí. Pues venga, vamos a usar esta de aquí. Vamos a activar todas las unidades, que no hace falta ya poner quienes funcionan, bueno, quienes se activan y quienes no, porque están todas activas. Esta no haría falta, porque esta se activa sola. Y vamos al lío. Venga, pues empezamos. Empezamos con movimiento. Bien, vamos a ver, vamos a empezar con movimiento. Vamos a ver, este se va a mover 2, con lo cual llegaría aquí y se va a poner a subir, ¿vale? Va a hacer esto, pimba, pimba. Ole, venga, esto que ya sabemos que queda aquí dañado con 3, ¿vale? De momento no se tocan, acordaros que no se tocan debido a que estos todavía están a un nivel por debajo de estos, con lo cual estos van a poder atacar y ya veremos cómo lo hace. Venga, pues vamos a... a ver, que no tengo yo por aquí. Mirad, como este ya se va a subir, vamos a hacer una cosa. Este, como ya termina aquí, ¿vale? Como tiene que estar un turno, esto simplemente se pondría así. Y bueno, estos ya han subido, o sea, es el turno de movimiento, se ponen aquí, ahora suben, ¿vale? Terminaría la escalada y ya está. Y como termina la escalada, ya se pueden mover. ¿Y cuántos se van a mover? Pues fijaros, vamos a hacer esta cosita que vais a ver, que vais a disfrutar tanto como yo. Primero, ponemos esto aquí para saber que estos son 3, ¿vale? Y ahora, para indicar que se pone aquí en el centro de todo, vamos a utilizar estas cositas, ¿vale? Este iría aquí, este iría aquí, lanzaría 2 dados, pero ojo, aquí, si mal no recuerdo, ahora voy a revisar, porque no estoy muy seguro al 100%, pero creo recordar que no había flancos, sí había retaguardia, pero creo que flancos no había, ¿vale? Dame un momento, que ahora lo voy a revisar, pero antes dejadme que termine de colocar esto y los movimientos, antes de empezar con los ataques y después reviso aquello. Bien, este va a hacer lo mismo, este se va a mover hasta aquí, pimba, no hace falta medir porque ya sabemos lo que va a pasar. Así que, este se va a poner así, dame un momento que tengo que coger pues otro tokencito para esa unidad, a ver, para el asalto... Darme un momento. A ver, perdonad que estoy fuera de cámara, estoy fuera de todo. Vale, venga, ya lo tenemos por aquí. Este está subiendo, así que no va a poder hacer nada más hasta el siguiente turno, que ya, bueno, se colocará y se acabó. Bien, por cierto, esto va así, dirección hacia arriba. Vale, y ahora este de aquí, vamos a ver cuánto movimiento tiene este. Este tiene movimiento de 2. Oigo, que lo tiro todo. ¡Que lo tiro todo! Mirad, también llegaría. Fenomenal. Pues este se va a quedar aquí. También llegaría aquí.
tiene movimiento de 2, con lo cual, como esta unidad está aquí, ¿vale? Esta la podemos dejar, por ejemplo, aquí, así. Lo que pasa es que no se ve, entonces prefiero dejarlo así. Vamos a dejarla por aquí fuera, para tenerla aquí presente. A ver, que he movido todo esto. Para tenerla ahí presente, y ya está. Vale, y esta quedaría pues lo mismo. Le ponemos ahí, que va a estar escalando. Va a escalar, porque esta unidad intentará moverse una vez que termine, porque va a palmar. O sea, ya os digo que va a palmar. Y esta unidad, bueno, pues que se moverá, pues 2 unidades. Vamos a ver, 2 unidades, que en realidad será una. ¿Vale? Pues una y un poquito. Y ya está. Y lo dejamos ahí. Bien, y los onagros, bien, ¿qué hacemos? Los onagros los vamos a mover, a tomar viento, ¿vale? Para que sea, pues eso, para que sea esto un poquito mejor, para lanzar piedras, sí, vamos a moverlo. Vamos a moverlo en esta ocasión, 1, ¿vale? 1 y ya está. Y ahora, este de aquí, vamos a moverle también, que este sería 1 también, ¿vale? Estos no van a poder disparar, así que no van a hacer nada más. Fenomenal. Pues ahora, ya hemos activado, ya hemos visto cómo funcionan cuando han subido y aquí hay enemigos. Podría poner esto, ¿vale? Podría ponerlo, si queréis lo pongo, si es más... y así lo veis mejor, ¿eh? Lo mismo me da. Venga, lo que pasa es que, claro, yo me he regido por el reglamento, que en el reglamento te dice que lo puedes hacer así. Pero bueno, si lo queréis ver más vistosito, no hay ningún problema, se pone así y ya está, ¿vale? Queda en contacto todo esto. Vamos allá. Venga, queda todo en contacto. Y queda aquí este. Bien. Vale, más cositas. Vamos a empezar ya con los disparos. A ver un momento que se me ha ido por aquí. Venga, vamos a empezar. Esto ya se va, ya se han activado todos, todo fenomenal. Vamos a empezar con disparos. No hay disparos porque los sonagros se han movido, con lo cual cada vez que se mueven los sonagros no hacen absolutamente nada. Vamos ahora con la fase de hostigadores. ¿Quién tenemos aquí como hostigador? No tenemos a nadie. Bien, y ahora vamos con la fase de combate. Vamos a hacer una cosita. Estos no pueden atacar aquí, evidentemente están escalando, así que no atacan. Estos tampoco, porque están escalando, y estos evidentemente no tienen con quién atacar. Así es, el único que puede atacar es este, y ya está. Primero, vamos a coger esto aquí para que no se nos olvide. Y segundo, vamos a ver qué podemos jugar de cartas. Y después vemos cómo funcionaba esto, ¿vale? A ver, puedes activar todas las unidades montadas, y dice que la unidad recibe +2, +3, pero -1, -1. +2, +3. Vale, empezaríamos con este combate de aquí. O empezamos con este. Vamos a ir a lo tocho, ¿vale? Vamos a ir a lo tocho. Vamos a empezar con este de aquí. Así de claro. Vamos a empezar contra estos, contra los Astari. Y yo creo que esto sería cojonudo, ¿eh? Sería cojonudo porque tiene 2, esto tiene defensas 3. Ataque furioso, yo creo que sí. Vamos a utilizar ataque furioso. Mala visión. Patatín, patatán. Venga. Ya está, vamos a ello. Vamos a ello. Venga, ataque furioso. Vamos a utilizar esto pero antes voy a darme un momento que voy a revisar lo del tema del reglamento para esta zona aquí, porque si mal no recuerdo no había flancos, directamente se tiraban 2 dadetes y no había penalizadores, pero como no las tengo todas conmigo, os lo enseño y continuamos. Vale, una cosita que tengo que modificar, que no me he dado cuenta. No me he dado cuenta, es que tengo que cambiar estos iconitos. Primero son rojos y después son los verdes, ¿vale? Esto es para indicar que están subiendo y los verdes para indicar que ya han subido el primer nivel, como es en este caso que habían subido en este primer nivel. Venga, pues vamos a continuar. Venga, pues yo tengo por aquí el manual. Mirad, en la página 16 viene perfectamente aquí el ataque lateral, que es en este caso, ¿vale? Ataques laterales. Son ataques normales, así que no hay flancos. De hecho, viene por aquí el defensor patatín patatán, ¿vale? Al estar a la altura no habría bonos por ninguno de los bandos, así que fenomenal. Y una cosita más que hay que explicar, que es sumamente importante, es que, bueno, ya lo veremos cuando llegue la fase de los romanos, ¿vale? Venga, por lo demás, entonces, estos quedan así subiendo, estos quedan aquí
guay de chachi, y estos quedan aquí, pues eso, para atacar. Bien, fenomenal. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a coger estos que ataquen aquí, a los Astati, dijimos, ¿vale? Vamos a empezar por este y después ya atacamos aquí. Venga, pues entonces, aquí, vamos a ver, dice, se anulan e ignoran todos los eventos en este combate o disparo. Vaya por Dios. Pues entonces este se anula. Este se anula. Vale, pues nada, este queda anulado. Pues ¿qué le vamos a hacer? Oye, así es la vida. Así es la vida. Pues vamos al ataque, vamos al ataque. ¿Con cuántos dadetes? Con 2, lógicamente, ¿vale? Porque son 2 secciones. Entonces, vamos a lo que vamos. Lo primero de todo, como no hay bonificaciones de ningún tipo, ya que han subido están los dos a la misma altura, pues nada, a lo que salga, que es 2 contra 5, pues a 4. ¿Vale? Impacta 1, vamos a ver, y ahora 2 contra 6 a 5. ¡Oh! Un 6, fenomenal. Pues un impactito que se va a comer este. ¿Vale? Un impacto que se coma este. Así, by the way. Y ahora a la inversa. Vamos los Astati. Los Astati que es 2 contra 6 a 5. Uf, es que los lanceros... Ojo, 2 6. Ojito, 2 6. Vale, y ahora son 3 contra 5 a 3. Pues, ¿son profesionales? No son profesionales, pues un impacto también. ¿Ha ganado alguien? No, no ha ganado absolutamente nadie. ¿Quién tiene que tirar por moral? Pues vamos a ver, este lo pasaría perfectamente porque tiene aquí al general, ¿vale? Entonces de moral tiene 6, menos 2 son 4, más 1, 5, y este tendría ahora mismo 7, menos 2, 5. Pues venga, hay que tirar, entonces hay que tirar. Si hay que tirar en caso de empate, se tira. Se tiran, vamos a ver, vale, un 5 lo pasa el tiro por este, pero ¿por qué tiro rojo por este? Venga, 5, este lo pasa, ya está, ¿vale? Son 5, el general está muy lejos, lo ha pasado, vamos a ver qué pasa con este de aquí, un 4 también lo pasa, así que no habría problema, no habría ningún problema, fenomenal. Pues estos pasan. ¿Qué pasa con el resto? Bueno, el resto ya dijimos que no podían atacar porque no están entablados en combate. Así que naranja de la China. Pues vamos con este combate de aquí. Por cierto, los romanos, no hemos visto si pueden jugar algo, A ver, soltamos perro de guerra causando el caos contra el enemigo. La unidad enemiga queda rota antes del combate. Mira, pueden jugar esta, pero esta, ¿sabes para qué le va a venir bien? Se va a guardar para el general. Ambas unidades en combate quedan rotas tras el cheque de moral. Si ya lo estuvieran, no tiene efecto. Repetir tirada. Permite repetir una tirada para impactar o herir. Vale, testudo. Si tiene la habilidad de formación muro de escudos, nada. Quebrar moral. Si consigues hacer al menos una herida, la unidad enemiga quedará rota. Y esta de aquí, que es recarga rápida. Nada. Pues estaba bien y fenomenal, Quebrar moral. Vamos allá. Va a jugar, bueno, lo primero esto. Vamos a ver qué es lo que va a jugar ahora el cartaginés. Tu unidad se comporta como profesional. Como profesional. Pues no vendría mal, No vendría mal. Vamos a ver. La arena, el viento y la niebla o el sol dificultan la visión. El combate, pues menos 2. Nada. La arena o el viento, nada, esto sigue igual. Los disparos no tienen efecto, nada. Permite repetir una tirada para completar. Vale. Tu unidad causa el doble de daño. Pues va a jugar esta. Va a jugar esta de aquí. ¿Vale? Entonces, esta le va a jugar el cartaginés para esta unidad de aquí. Y vamos a ver primero qué es lo que saca. Dice, ambas unidades en combate quedan rotas tras el chequeo de moral. Si ya lo estuviera, no tiene efecto. ¡Vaya por Dios! ¡Vaya por Dios! Pues entonces haber jugado esta, pues no... Quedará rotas antes del chequeo de moral. Bueno, si consigues hacer al menos una herida, la unidad enemiga quedará rota antes del chequeo de moral. Vale, pues nada. Oye, no va a surtir efecto porque rota ya va a estar. Entonces, bueno... Vaya tela, Vaya tela, entonces. Esta está rota y esta unidad está rota.
Vale. Pues venga. Vamos a... esta no va a causar nada. Vale, tu unidad causa el doble de daño. Bien, fenomenal. Pues entonces vamos a tirar 2 dadetes. Vamos de... Perdón, este no es. Es esta y esta. Vamos de... Bueno, de 1, porque está rota, ¿vale? De 1 a 4, pues a 4. Vale, pues un impacto. Fenomenal. Un impacto. Vale, y ahora vamos de 1 a 4, lo mismo. Vamos allá, vamos allá. Pues un 2, nada, no ha hecho absolutamente nada. Si es que esto que se hayan roto, pues ha sido una faena. Vale, ahora estos están rotos, van de 1 hasta 6. Pues nada, a 6, a 6, que no van a hacer absolutamente nada, lógicamente. Ah, pues mira, sí, un 6. Han tenido mucha suerte. Y ahora, bueno, esto ya lo puedo retirar. Esto viene aquí, perdonad, que se me ha movido. Y ahora va también de 1 a 5, pues a 5. Nada, no ha hecho nada, lógicamente, es que es muy difícil. Bueno, pues ya está. 2 unidades rotas, no pueden hacer nada. 1 es el mínimo, ¿vale? Entonces, por eso no le quita el -1 de esto de aquí, porque es el mínimo minimísimo. Pues ya está. No ha causado ningún daño, ni ha causado nada raro. Fenomenal. Pues vamos entonces ya con el combate que ha terminado, vamos ya con la fase de huida, nadie está huyendo y ahora vamos con el fin del turno, que es coger una cartita para aquí nuestro colega el cartaginés, que dice puedes activar tantas unidades como el valor del liderazgo del general. Esto vendría fenomenal, de todas formas ya no haría falta activar tantas, porque estas ya quedan activadas, esta porque está en combate y esta porque están escalando, solamente serían estas 3, pero bueno, vale, venga. Pues no vendría nada mal, nada mal. Bien, venga, siguiente. Ya hemos terminado con nuestro colega Aníbal, el caníbal. Y vamos ahora con nuestro colegueo aquí, guapo, el general sine nomine, que va a jugar su cartita, que va a ser, pues, elige una unidad propia, actívala, y se activarán los 3 a 3 unidades. Vale, puedes activar una unidad. Puedes activar tantas unidades, además de todas ellas tienen +1 a la moral. Vale, vamos a ver. Elige una unidad propia. Vale, vamos a ver. Estoy pensando, vamos a jugar con esta de aquí, ¿vale? Vamos a activar a todas las unidades y van a tener +1 en moral. Venga, fenomenal. Se activan todas las unidades, sabidas y por haber. Y bien, venga, pues una vez que se han activado, vamos a movilizarnos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a movernos este aquí, ¿vale? Este podría moverse perfectamente, creo que está a muy poquita distancia, ¿vale? Está a 1 de distancia, bien, venga, está a 1 de distancia, pero no se podría juntar de momento. ¿Por qué? Porque este está dentro del muro, aunque como veis está dentro del tapete, ¿vale? Este está por encima del muro, este está abajo del muro. Como está bajo el muro, ¿vale? No va a poder atacar. Para poder llegar al muro hay que hacer un movimiento limitado. Es decir, para poder llegar hasta aquí sería movimiento limitado. ¿Qué es el movimiento limitado? El movimiento limitado no es lo mismo lo diré. Movimiento limitado es solamente moverse una unidad de distancia, nada más, ¿vale? No es lo mismo que moverse a la mitad de distancia, que no tiene nada que ver. Es movimiento limitado. Entonces, eso lo podéis ver aquí. Lo podemos ver por aquí, si mal no recuerdo, de movimiento limitado. Movimiento limitado, ¿ves? Salir o entrar en puertas o torres, movimiento limitado. Pues fenomenal. Pues venga, vamos a empezar entonces con estos honderos, esta fase de disparo. Vamos allá, vamos a coger por aquí los honderos y estos van a disparar a este onagro, evidentemente, ¿vale? Vamos a ver, acordaros que está a 2 alturas, ¿vale? Y aunque estuviese a 1, lo mismo daría, porque va a tener un +1 a corta distancia,
¿vale? Bueno, aquí da más que de sobra, así que va a tirar 4 dadetes y además tiene un +1 en fuerza. Bien, vamos a sacar por aquí, vamos a ver lo que pasa. Dice que cambia... Ah, por cierto, no he dicho nada, pero bueno, yo por aquí yo no voy a jugar nada y él tampoco va a poder jugar nada. Le quedan solo 4 cartitas, así que está un poco fastidiado, ¿vale? Un poquito bastante fastidiado, pero que muy fastidiado de cartas. Bien, y esto, ah sí, porque tiene +1 en moral, vale. Entonces, el ataque de proyectiles falla y se desvía hacia la unidad amiga. El atacante que elija el defensor a menos de una unidad del objetivo, si hay y está en alcance. A menos de una unidad. Pues no, no hay. Vale, pues ya está. Este ataque ha fallado, con lo cual el negro ha salido victorioso. Fenomenal, pues este no ha hecho nada. Vamos entonces con esta unidad de aquí. Vamos a sacar... Seguimos sin jugar cartas de momento. Y dice, bien coordinados, tu unidad se comporta como profesional. Ya son profesionales, con lo cual esta no la saltamos. Bien, pues cogemos los dadetes. Distancia, vamos a medir distancia, que no me queda a mí muy claro. Vale, queda 3, sí, 3 de distancia. Acordaros que tiene un +1 porque está en altura. Tiene un +1 en la corta distancia. Así que... y un +1 encima, que lo tenemos por aquí, +1 de fuerza. Así que es 4 contra 7 a 4. Bien, este se había pirado. Bien, vale, 2 impactos. 2 impactos, vamos allá. A ver qué es lo que sucede. Vale, pues de momento ha sacado por aquí un 1, a ver si sale. Y vale, un 3, pues no ha ocurrido absolutamente nada. Ha fallado todos los tiros. Fenomenal, los onagros de momento están saliendo victoriosos ante este ataque de flechas. Fenomenal, se han quedado muy cortos, se han quedado cortísimos estos honderos. Muy bien, pues ahora vamos, ya no hay más disparos porque ya no los hay. Vamos entonces ya a la parte guapa, que es la de hostigadores, que estos son hostigadores, pero se van a quedar de momento donde están, porque le están viniendo muy bien para intentar defenderse de los onagros o cualquier otra unidad, ¿vale? ¿Podían haber atacado aquí? Pues sí, podían haber atacado aquí perfectamente, ¿vale? Pero bueno, han intentado hacerlo de los onagros, debido a que está la cosa complicada con los onagros, porque estos, en cuanto impactan, arrasan con todo lo que ven. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien, los Astati ahora mismo se plantean, vamos a empezar de aquí hacia arriba, ¿vale? Los Astati ahora mismo tienen una pequeña cuestión, y es, y vosotros diréis también lo mismo, ¿no? A ver, ¿a quién ataca? ¿A este que está en combate cuerpo a cuerpo o a los que están abajo? Pues esa es buena pregunta, y yo os la contesto. Pues tienes una de las dos opciones, es decir, tú eliges si prefieres atacar a la gente que está escalando o bien enfrentarte al combate cuerpo a cuerpo. Eso lo podemos ver en el reglamento, en la página 16, si mal no recuerdo. Creo que estaba en la página 16 o en la página 25. Dame un momento. No, estaba en la 25. Si mal no recuerdo, aquí estaba, efectivamente. Creo que estaba aquí, y decía que una unidad que no tenga ataque de proyectiles puede atacar, a ver, primero, defensor, ¿vale? Que este es el defensor, ¿dónde estamos? Aquí, ¿vale? Dice, una unidad, aunque no se active el defensor de una unidad, este puede atacar combate cuerpo a cuerpo contra el asaltante, si ha llegado a su altura, o disparar a cualquier enemigo encarado a la muralla con la que esa unidad esté en contacto. Así que es uno u otro. ¿Qué es lo que vamos a elegir? Yo creo que ahora mismo la mejor opción es que los Astatis se hagan con este de aquí. ¿Por qué? Porque esto va a ser muy complicado, ¿vale? Esto va a ser súper complicado, un Astatis con 60 puntos, evidentemente, contra una unidad de 160 puntos más en general. No van a poder hacer nada, porque encima estos, vale, tienen fuerza 3, pero este tiene que pasar con 4 más y después tiene que sacar 6. O sea, si no saca 6, esto no vale para nada, y sacar 6 es muy difícil. ¿Podemos intentarlo? Sí, pero este es mucho más sencillo, porque es fuerza 2
contra resistencia. Ahora mismo tendría, esperad, como la unidad está rota, vale, vale, la defensa no es, la unidad está rota, pues podría intentar hacerla huir, vale, la podría intentar hacer huir, sería una opción, sería una muy buena opción. Venga, pues va a intentar los Astatis machacar a esa unidad de ahí, ya está. Venga, 2 dadetes, perdonad, pero antes de nada, vamos a coger este de aquí, vamos a coger esto, y dice, esperar, como sabemos que va a atacar aquí, vamos a ver si jugamos alguna unidad, o sea, alguna carta de evento. Tu unidad se comporta como profesionales. La arena, el viento, la niebla, el sol dificulta la visión. La arena, el viento, la niebla, vale, los disparos no tienen efecto. Permite repetir una tirada para impactar. Las tropas reciben la arenga. Vale, pues no, yo creo que se va a mantener como está de momento. Se van a mantener como están. Bien, pues yo creo que aquí no van a jugar tampoco. Impide repetir una tirada. Si tiene habilidad de formar en modo de escudo, nada. Doble ataque de proyectiles. Nada, pues mira, esto lo podía haber jugado antes, cuando jugaron los honderos. Muy bien, venga. Pues entonces, sacamos esta de aquí y dice lo siguiente. Testudo, si tienes una habilidad de formación de modo de escudos, nada. Esto no implica nada. Pues entonces, 2 contra 6. 2 contra 6... pues a 5, ¿vale? Tienen que sacar 5, porque acordaros que hay que superar primero la esquiva, hay que superarla, no vale igualarla. Pues naranja de la China, no son profesionales, han fallado todos los impactos, han sacado 1 y 2. Muy bien, así me gustan los romanos. Y encima he tirado 4 dados cuando tenía que haber tirado 2, pero bueno. Vamos con el cartaginés. El cartaginés, 6, ¿vale? No son profesionales, ha sacado un 6, esto es impacto siempre. Esta unidad está rota, pero bueno, no lo he dicho, pero bueno, sería un 1 contra 5, con 6 serían suficientes, ¿vale? Bueno, ahora, un 1 contra 6, pues a 6 también, venga, vamos allá. Un 6, no me lo puedo creer, ha hecho un impacto. Esta unidad ha hecho un impacto aquí. Pues venga, vamos a cambiar esto, vamos a ponerle aquí un 3. Vamos a ponerle un 3, ahora tiene de moral 4 de moral, vamos dando un momento, 4 de moral, y no llega el general, porque se ha pirado el general, creyendo que iba a huir a una unidad, ¿vale? Se ha pirado, con lo cual, pues, ¿qué es lo que va a ocurrir? Posiblemente se rompa. A ver, 7 menos 3 son 4, lanzamos el dadete, sale un 5, la unidad se rompe. ¿Vale? Esta unidad queda rota. Muy bien, pues no va mal de momento el asunto, no va nada mal. Vamos con esta unidad a esta otra unidad. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que va a atacar, pero va a ser de 1 hasta 6, que van a ser de 1 a 6 son 6, pues tiene que sacar 6. O sea, es que no hay más tu tía. Nada. Han fallado, ya está. Los civiles no hacen absolutamente nada más. Y ya con esto, pues, hemos terminado este superataque. Por cierto, no hemos sacado esto de aquí, ¿eh? Soltamos perro de guerra, causando el caos contra el enemigo. La unidad enemiga queda rota antes del combate. Bueno, lo mismo da porque ya estaba rota, ¿vale? Pues ya estaría esto listo y apañado. Pues esto ya quedaría aquí. Por cierto, tendría un +1 a la moral, ¿no? Vale, me he equivocado yo. Habíamos sacado un 5, pero no me acordaba ya que teníamos esta de aquí por todos los dioses que le da +1 a la moral. Con lo cual, esta unidad de aquí de momento no quedaría rota, sino todavía quedaría ahí vivita y coleando, aguantando esa moral. Gracias a esta carta. Se ha salvado por esta carta, por todos los dioses. Madre mía. ¡Qué potra! Muy bien, venga, pues fase de huida, nadie huye, todo el mundo va bien, todo el mundo va correcto. Vamos ahora a la fase de fin de turno, que es robar la cartita y dice, mira, estampida, una unidad intenta espantar a toda la fauna a menos de 4 unidades de distancia,
que chequean moral con -2 o huyen. También amigos. Así que mucho ojito cuando lo uses. Dice, el perdedor del combate hace un chequeo de moral con -2. ¡Buah! Con -2 de moral. Pues fenomenal. Pues aquí queda esto listo y sentenciado. Muy bien. Pues lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí. Porque ya a partir del siguiente vídeo va a estar la cosa súper guay. Ya veréis cómo os va a molar, porque ya a partir de aquí vamos a intentar con los sonagros empezar a hacer daño a las torretas, ¿vale? O directamente a las unidades. Yo creo que a las unidades, vamos a ir a por las unidades y así también vemos otro sistema, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, van a tener un +2. Vamos a ir contra las unidades directamente y listo, no nos complicamos la vida. Lo dicho, lo vamos a dejar aquí. Ya habéis visto cómo funciona, ya habéis visto cómo funcionan los muros, cómo funcionan las cositas, habéis visto el funcionamiento, me vuelvo a repetir, el funcionamiento de todo. Espero que os esté molando tanto como me está gustando a mí. Esto de aquí ya veremos qué es lo que pasa, porque se va a poder solapar, ¿vale? Que ya lo veremos en el próximo vídeo. Y nada, lo dicho, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos. Los que no, por favor, suscribiros al canal, completamente gratuito, le dais ahí a suscribiros y nos ayudéis un montón para poder continuar con este gran proyecto. Y además, ya sabéis, nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Estamos en WhatsApp, abajo en la descripción tenéis todo lo que necesitéis de información. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Venga, ¡hasta luego!